Las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en Chile. La buena noticia es que estas enfermedades pueden prevenirse o controlarse con hábitos de vida saludables. Mi nombre es María Pía Martínez, soy química farmacéutica y les doy la bienvenida a esta nueva actividad online del programa Colesterol de Farmacias Cruz Verde. A través de nuestro programa Colesterol queremos acompañarlos, apoyarlos para que tengan hábitos cada vez más saludables y para eso hemos tenido charlas con médicos especialistas, clases de ejercicio físico y también talleres de cocina saludable. En la tarde de hoy, y ahora que estamos en el mes del corazón, nos acompaña una especialista en cardiología. Ella es la doctora Inés Barquín, cardióloga de la Clínica Indisa, y nos va a hablar de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Antes de dejarlas con los especialistas, les quiero recordar que sus micrófonos están silenciados para que tengamos una buena conexión. Sin embargo, ustedes desde ahora pueden enviar las consultas que tengan para que sean respondidas después de la exposición. Vamos entonces a darle la bienvenida a la doctora Barquín. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias María Pía por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar de prevención cardiovascular y tal como dijo María Pía, en realidad la idea de hacer una charla de prevención cardiovascular es incentivar, promocionar los estilos de vida saludables, que todo el mundo conozca cuáles son además los factores de riesgo cardiovascular para tratar de evitarlos en lo posible o tratarlos si es que no es posible evitarlos. En agosto, que es el mes del corazón, nosotros, todos los cardiólogos, los centros de salud, las empresas, por ejemplo, hoy día mismo, ¿cierto?, nos preocupamos de hacer prevención y de hacer educación sobre la prevención. Hoy día vamos a ver en el temario los factores de riesgo cardiovascular y cuáles son esos. ¿A qué se denomina factores de riesgo cardiovascular? Son todas las condiciones de salud o enfermedades que puedan producir una enfermedad cardíaca. Y estoy hablando en realidad específicamente de la enfermedad coronaria, porque hay muchas enfermedades cardíacas, pero la más frecuente, la más importante es la enfermedad coronaria y vamos a referirnos de ella cuando hablemos de enfermedades cardíacas. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular son esas situaciones o enfermedades que van a producir una enfermedad coronaria. Hablaremos también muy brevemente de la enfermedad coronaria propiamente tal y de la insuficiencia cardíaca, que es una consecuencia de la enfermedad coronaria o de la hipertensión arterial. Entonces, como les decía antes, vamos a conocer los factores de riesgo. ¿Cuál es la importancia de conocerlos? Primero, porque el ideal es conocerlos muy precozmente para poder así tratarlos precozmente. Si los tratamos precozmente y los tratamos bien, es una tarea tanto del paciente como del médico, por supuesto que no es solamente del médico. Si los tratamos bien, vamos a reducir un factor de riesgo, o dos o tres, dependiendo de los factores de riesgo que tenga este paciente. Los factores de riesgo los podemos clasificar en factores no modificables, que por supuesto no se puede modificar la carga genética, ni la edad del paciente, ni el sexo, y modificables. Dentro de los no modificables vale la pena destacar, por ejemplo, los antecedentes familiares que tenga una persona. Por ejemplo, si un paciente tiene que el papá o la mamá ha sufrido de un infarto a una edad que nosotros consideramos joven, que es 55 años los hombres y 65 años las mujeres, si es así, ese paciente tiene una carga genética. Con respecto a la edad, los factores de riesgo con la edad van aumentando en forma paulatina, excepto el tabaquismo, que se sabe que con la edad disminuye el hábito. Y con respecto al sexo, hay una cosa que es importante destacar en la mujer cuando ha tenido un embarazo: si es que ha tenido preeclampsia o diabetes gestacional, tiene posibilidades en el futuro de tener una hipertensión arterial o una diabetes mellitus establecida. Dentro de los factores de riesgo modificables, o sea, los que podemos tratar y disminuir o eliminar por completo, están algunos que son hábitos, como por ejemplo vemos aquí tabaco y sedentarismo. Tabaco y sedentarismo son hábitos que podríamos quizás eliminarlos en forma más fácil.
Y los otros factores que están acá, hipertensión, dislipidemia, obesidad y diabetes mellitus, tienen bastantes causas detrás de cada uno de estos factores y no solamente son un hábito. Ahora, el tener un factor de riesgo o tener más de uno no da lo mismo. Aquí vemos en un estudio muy importante qué pasa cuando hay más de un factor de riesgo comprometido, como por ejemplo si hay 2, 3 o 4, o en el extremo derecho si hay 6. A medida que haya más factores de riesgo involucrados en la enfermedad, va a ser mucho más probable que haya un riesgo de hacer un evento cardiovascular en 10 años mucho mayor. Por ejemplo, en el extremo derecho vemos una persona que tiene, personas que tienen hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, etc. Y entonces esas personas van a tener un riesgo cardiovascular demasiado elevado. Vamos a hablar ahora de cada uno de los factores de riesgo en forma muy breve, por supuesto, y vamos a empezar con el tabaquismo. ¿Qué pasa con el tabaquismo en Chile? La prevalencia que tenemos de tabaquismo en Chile es muy alta todavía. Un 33% de las personas chilenas fuman. Esta cifra que es tan alta, la verdad es que igual bajó un poco en relación a la última encuesta nacional de salud, la del 2017 versus la del 2010, que es la que vamos a ver a continuación. Y especialmente bajó en las edades jóvenes. Si ustedes pueden ver ahí, entre 20 y 29 años es cuando más ha bajado en forma muy significativa la incidencia, la prevalencia de tabaco en estas personas. También bajó entre 15 y 19 en forma significativa y bajó un poquitito en los otros rangos etarios. ¿Cuál es el problema del tabaco? Hay un mito en el tabaco que yo se los voy a mencionar porque muchas personas dicen, no, pero si yo fumo un cigarro, yo fumo 3 o 4, o yo soy fumador social, fumo solamente los fines de semana, 1 o 2 cigarros. Y por lo tanto, esas personas piensan que no tienen posibilidades de hacer problemas cardiovasculares con el tabaco. Y eso es un error. La verdad que todas las personas tienen riesgo de hacer eventos si fuman. Por supuesto que va a ser mucho más significativo el riesgo si fuman 10 cigarrillos o fuman más de 10 o 20, ni hablar. Pero fumando muy poquitos cigarros también existe riesgo de hacer un evento cardiovascular, un infarto, en ese fin de semana que se fumó justo 1 o 2 cigarritos con los amigos. También yo les destacaría que las mujeres que usan anticonceptivos orales y fuman, es una bomba de tiempo. Pueden hacer eventos cardiovasculares cerebrales y coronarios, eventos, por ejemplo, un accidente vascular o un infarto agudo del miocardio, incluso en mujeres tan jóvenes como 35 años. Y también les voy a destacar que, por ejemplo, los pacientes que son menores de 45 años y que han hecho un infarto, generalmente está asociado el tabaco o las drogas o la obesidad como factores de riesgo. Así que el tabaquismo no es menor y hay que tratarlo. Muchas veces hay que tratar el tabaquismo con un equipo multidisciplinario y muchas veces con psicólogo, a veces psiquiatra y con fármacos muchas veces. ¿Qué pasa con el sedentarismo en Chile? El sedentarismo es muy frecuente en Chile, la prevalencia, prácticamente 9 de 10 personas son sedentarias en nuestro país. Aquí en verde vemos la encuesta nacional de salud del 2003, en naranjo o en amarillo el 2010, y en azul la encuesta nacional de salud del 2017. Si bien bajó un poco el sedentarismo en estas encuestas, comparando estas encuestas, igual estamos en niveles muy altos de prácticamente el 90%. Y este factor de riesgo es más importante en las mujeres, como lo vemos aquí.
83% en el hombre, 90% en la mujer. Por lo tanto, hay que incentivar dejar el sedentarismo, incentivar la actividad física, que no debiera ser tan difícil, porque con que salir a caminar un rato, 20 minutos, ojalá al día, podría ser suficiente para empezar. Si hablamos ahora de obesidad, ¿cuál es el problema que hay con la obesidad en Chile? En amarillo tenemos los pacientes, las personas que tienen sobrepeso, que son un 40% de la población chilena en la Encuesta Nacional de Salud del año 2017. Y en naranjo la obesidad y en rojo los obesos mórbidos. En total entonces son obesos, tanto obesos como obesos mórbidos, un 34% de la población chilena, y tienen sobrepeso un 40%. En los últimos años, esta obesidad, al revés que lo que vimos en el tabaquismo, la obesidad ha ido aumentando. En la Encuesta Nacional de Salud del 2010 versus la de ahora, aumentó de entre un 22 a un 31% la obesidad que vemos ahí con el círculo, marcando el círculo. El problema de la obesidad también es mayor en mujeres, como estamos viendo acá, que en hombres. Y un problema menor, que no es menor, que no lo puse ahora, en los niños menores de 8 años estamos viendo obesidad hasta un 40%, incluso un poquito más. Así que por eso que se dice que la obesidad es una verdadera pandemia en estos momentos. Y cuando hay obesidad hay más diabetes, hay más hipertensión, hay más colesterol alto y por supuesto más enfermedad coronaria. ¿Qué pasa con la obesidad y el ejercicio físico? Muchas personas que son obesas piensan que no debieran hacer ejercicio físico. Sin embargo, es todo lo contrario. El ejercicio físico, aunque sea en poca cantidad, de poca magnitud, sirve porque tiene un efecto anorexígeno, o sea, disminuye el apetito, y un efecto antidepresivo. Cuando se hace ejercicio una persona obesa, probablemente no vaya a llegar a su peso normal o ideal, pero sí va a disminuir un poco el peso. Para llegar a un peso ideal se tiene que hacer una terapia mucho más exhaustiva y tiene necesariamente que incluirse una dieta y muchas veces tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa con el colesterol en Chile? El colesterol en Chile es muy frecuente, llegamos a niveles de más del 50%, y también es un factor de riesgo que está más prevalente en las mujeres y con mayor edad también. ¿A qué llamamos dislipidemia? Dislipidemia significa una alteración en los lípidos que puede ser porque haya un colesterol LDL, que es el malo, entre comillas, elevado, o un colesterol HDL, que es el bueno, disminuido, o los triglicéridos estén elevados. Cualquiera de estas tres circunstancias se llama dislipidemia. Y por supuesto que hay que tratarlas todas, cada una a veces por separado, pero en general, por supuesto, englobándolas todas. El colesterol malo es el que se adhiere después a las paredes arteriales, y entonces forma parte de la placa de ateroma que vamos a ver después cuando hablemos de enfermedad coronaria. En cambio, el HDL es el encargado de limpiar las arterias, por eso que lo llamamos bueno. Y ese colesterol HDL idealmente debe estar alto. Para que esté alto se necesita que haya ejercicio, que no haya tabaco, y también podrían ser las grasas que son saludables. En los triglicéridos está influyendo especialmente todo lo que tiene que ver con azúcar, pero también el consumo de alcohol, por eso que lo puse aquí en esta diapositiva. El consumo de alcohol en nuestro país, el dañino, llega a ser un 11,7%, y aquí es claramente mayoritario en el hombre. En la encuesta del 2017, Encuesta Nacional de Salud del 2017, vemos que el 20% de los hombres tiene un consumo peligroso de alcohol versus un 3% en las mujeres. Hipertensión arterial, ¿qué pasa con ella? Es una de las enfermedades principales relacionadas con la enfermedad coronaria, lo mismo que la diabetes, y es una enfermedad que produce alteraciones en todo el cuerpo, en todas las arterias del cuerpo. En
en nuestro país la prevalencia de hipertensión arterial llega a un 27,6%, y si vemos qué pasa según el rango etario, las personas mayores de 65 años alcanzan a tener un 73% de prevalencia de hipertensión arterial. O sea, es prácticamente sacarse la lotería tener 65 años o 70 años y no tener hipertensión arterial. ¿A qué llamamos hipertensión arterial? A la presión arterial mayor o igual de 140, la sistólica o la máxima, o igual o mayor a 90, la mínima o diastólica. La hipertensión arterial nosotros la llamamos el enemigo silencioso, porque suele no dar síntomas. Por lo tanto, la persona no sabe que está hipertensa a menos que consulte y se haga un chequeo médico. Y cuando llega a dar síntomas, los síntomas pueden ser dolor de cabeza o cefalea, epistaxis o sangre en narices, mareos o tinnitus, que son los zumbidos de oídos. Cuando la presión arterial cuando la persona es hipertensa y no se trata, no se controla bien, hay un riesgo significativo de enfermedad coronaria, como ya había dicho, pero también de otras enfermedades muy graves, como son el accidente vascular encefálico, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia renal. La buena noticia es que los hipertensos que son bien tratados, en general, pueden llevar una vida absolutamente normal y no tener ninguna de estas complicaciones tan espantosas que estábamos viendo. ¿Qué pasa con la diabetes ahora como factor de riesgo? Yo diría que el factor de riesgo que va más cercano o que está más frecuentemente relacionado con la enfermedad coronaria es una enfermedad metabólica, ¿cierto? Que hay un aumento de la glicemia que altera las paredes de los vasos. Y en nuestro país la prevalencia de la diabetes ha ido aumentando paulatinamente, progresivamente. También vemos que es mayor en los mayores de 65 años. La diabetes mellitus, el diagnóstico, idealmente debiera ser una etapa previa a la diabetes, o sea, cuando la persona todavía no tiene diabetes, pero sí tiene algún factor, por ejemplo, tiene ya una prediabetes que se llama prediabetes o resistencia a la insulina, que son las etapas anteriores y que en esas etapas se puede hacer prevención de diabetes. Por lo tanto, el ideal es que las personas obviamente hagan chequeos cardiovasculares o chequeos médicos en general, no cardiovasculares, chequeos médicos una vez al año, donde les van a tomar glicemia, les van a tomar colesterol, se le va a tomar la presión, todos los factores de riesgo que estábamos viendo en realidad, esos se van a detectar en una consulta médica, porque si no, no va a haber forma de saber que están o no están esos factores. El diagnóstico de diabetes se hace cuando hay 2 tomas de glicemia sobre 126 miligramos por ciento. Y cuando ya tenemos síntomas de diabetes, que son la sed excesiva, el tomar agua en forma excesiva o tener pérdida de peso, ya estamos llegando un poquito tarde. En realidad ahí en esos casos, o visión borrosa, es porque ya la persona tiene diabetes descompensada probablemente bastante tiempo. La diabetes complica todo el cuerpo, las arterias de todo el cuerpo, y aquí en este gráfico vemos, por ejemplo, que produce retinopatía diabética, enfermedad renal, que los pacientes que se dializan, la gran mayoría son diabéticos, también hipertensos, tienen problemas cardíacos como la enfermedad coronaria, los infartos que habíamos dicho antes, enfermedad accidente cerebrovascular, disfunción sexual, pie diabético, que muchas veces llega a tener que ser amputado una pierna o un pie de un paciente diabético por un mal control de su enfermedad. Vamos a ver entonces en qué consiste la enfermedad coronaria brevemente. Estas son las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, que le llevan los nutrientes al corazón y que son las que estamos cuidando hoy día, que estamos tratando de cuidar, ¿cierto? Previniendo y cuidando todos los factores de riesgo. Hay una arteria coronaria derecha, que es esta, y una arteria descendente anterior, una arteria coronaria izquierda que tiene 2 ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Aquí vemos una arteria cortada en forma transversal
y que está limpia. Y podríamos pensar que es lo mismo que una cañería, por ejemplo. Una cañería que está limpia permite que el agua pase en forma fluida y sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si se va formando una placa de ateroma? Una placa de aterosclerosis como la que mencionábamos antes. Se va a ir tapando esta arteria hasta llegar a una situación como en el extremo derecho final, a una situación que está casi al borde de taparse por completo. Ahí obviamente que la sangre que tiene que llegar a ese corazón para nutrirlo va a ser mucho más escasa que lo normal. Y especialmente eso se va a notar en condiciones de esfuerzo, cuando la persona camina rápido, que el corazón se acelera, por supuesto, por lo tanto hay más hay más latidos cardíacos, más presión arterial. En ese momento se va a hacer evidente que el flujo sanguíneo no es suficiente y va a aparecer el síntoma cardinal de la enfermedad coronaria, que es la angina de pecho. La angina de pecho, tal como se ve acá en este hombre que se está quejando de un dolor en el pecho, es así en los hombres. Es un dolor opresivo, retroesternal, o sea, ahí en la mitad del pecho, justo donde lo está mostrando él, que aparece en el esfuerzo, por ejemplo, al caminar un par de cuadras, la persona se detiene y el dolor desaparece. O sea, aparece con el esfuerzo y desaparece con el reposo. Las mujeres, por supuesto, no tenemos por qué ser iguales y efectivamente los síntomas pueden ser completamente distintos y aparecer un dolor en el hombro, en el cuello, en la mandíbula, en el brazo, etc. Por lo tanto, o en el tórax, pero en otros lugares. Por lo tanto, la mujer siempre debe consultar cuando tenga dolor que no corresponde o que de aparición nueva. Y ahí uno va a investigar si tiene factores de riesgo coronario o no. Si tiene factores de riesgo, obviamente que tiene posibilidades de tener enfermedad coronaria. Por lo tanto, vamos a tener que investigar más y hacer estudios. Si el dolor de la angina de pecho, si el dolor típico anginoso se mantiene en el tiempo y no desaparece con el reposo, pudiera ser un infarto. Y por lo tanto, el paciente tiene que consultar a un servicio de urgencia. Porque si consulta precozmente, el tratamiento, que es bastante efectivo en el infarto, va a permitir que la arteria se abra rápidamente. Y el infarto, va a producir un tejido que se muere, pero va a ser un tejido más pequeño. En esta diapositiva se muestra un par de exámenes, cómo se detectan cuando las arterias coronarias están con alteraciones importantes. Aquí vemos, por ejemplo, en un angioscáner coronario o angiotac coronario, y aquí en una coronariografía. Vemos la arteria con problemas y acá la vemos después de una angioplastía. ¿En qué consiste la angioplastía? La angioplastía consiste en colocar un catéter, como vemos aquí, sobrepasar ese tejido, esa placa de arteriosclerosis, inflar un globito que tiene el catéter y va a quedar así finalmente, o le van a colocar un stent, que es como una mallita que va a permitir que permanentemente esa arteria quede abierta nuevamente. Y ese es el tratamiento, por supuesto, efectivo en los casos de infarto. De insuficiencia cardíaca, ya había dicho que la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial son las causas principales que llevan a una insuficiencia cardíaca. También hay otras enfermedades, por supuesto. ¿Y qué significa insuficiencia cardíaca? Que el corazón no puede contraerse bien. Si la contractilidad normal es apretar fuerte, con ganas, aquí se va a contraer a la mitad o menos de la mitad, y entonces va a producirse una serie de síntomas, siendo el principal la falta de aire o disnea. También se hinchan los pies, los tobillos, o hay sensación de fatiga, de cansancio, o de situaciones más graves, incluso pérdida de peso o por pérdida de apetito. Y para finalizar, como en síntesis de cuál sería el tratamiento de todos estos factores de riesgo, enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca, tenemos que volver entonces a los estilos de vida saludable con una dieta ideal, que idealmente es la dieta mediterránea o lo más cercano posible a ella, con alto consumo de verduras, frutas, legumbres, frutos secos, ácidos grasos que sean saludables como los pescados grasos,
evitar las grasas saturadas como la mantequilla, el queso, y disminuir o evitar, así más que disminuir en realidad, evitar lo más posible el azúcar. Por otro lado, tenemos que hay que reducir el peso, y el peso, cuando una persona está obesa y tiene un exceso de peso muy alto, 20 kilos, si reduce el 10%, o sea, una persona, por ejemplo, de 90 kilos, si reduce 9 kilos, ya va a disminuir en forma significativa el riesgo cardiovascular. Así que no hay que ser tan estrictos en llegar al peso ideal, pero bueno, obviamente que por supuesto que va a ser mejor, pero en todo caso, para reducir el riesgo basta con disminuir el 10%. El suspender el cigarrillo, eso sí o sí, y probablemente sea con ayuda farmacológica o ayuda de un equipo multidisciplinario, como lo había dicho antes. Fármacos, no olvidar que los fármacos hay que usarlos tal cual como sea la prescripción médica, especialmente los horarios de ellos, no saltarse ninguna dosis y no dejar los medicamentos. Y por último, actividad física, que la actividad física mínima recomendada son 50 minutos 3 veces a la semana, o sea, 150 minutos a la semana de una actividad moderada. Cualquier ejercicio sirve. Si ustedes quieren hacer yoga, pilates, flexibilidad, lo que sea sirve, pero siempre tienen que incluir algún tipo de ejercicio aeróbico como caminatas o que lo más fácil sacar a pasearse a sus perritos, pero dejando el carro en la casa. Gracias. Muchas gracias, doctora Arquín, por la presentación muy clara. Hemos revisado entonces los principales factores de riesgo cardiovascular. Hemos visto también cuáles son las consecuencias y cuál es la frecuencia de estas enfermedades, que es muy alta en Chile, bueno, y en general en todo el mundo. Y vamos entonces ahora con las preguntas que ustedes nos han enviado. La primera pregunta dice, se relaciona con la hipertensión, pero también con la vacunación COVID. Dice, si soy hipertenso y me vacunaron con las 2 dosis de Sinovac, la vacuna de refuerzo será de AstraZeneca, ¿no tengo problema en que me la administren? No, en realidad no hay problema. El riesgo sería que no se vacunara. Ese sería el riesgo alto. Y aumentando ese riesgo en la medida que la persona tiene más edad. Pero el riesgo de colocarse una vacuna, una tercera dosis con AstraZeneca siendo hipertenso, no tiene ningún riesgo. Acá nos consulta Roxana si las personas que tienen dislipidemia o colesterol alto tienen mayor riesgo de presentar otras enfermedades que no son cardiovasculares, como por ejemplo Alzheimer. En general, todo lo que es demencia vascular sí, está absolutamente relacionado. En el Alzheimer hay otros factores que intervienen que no son necesariamente el colesterol, pero la demencia vascular, que es muy parecida en todo caso al Alzheimer, sí está relacionada con la dislipidemia y con todos los factores de riesgo que habíamos mencionado antes. Entre paréntesis, los neurólogos son igual que los cardiólogos. Los neurólogos también están totalmente preocupados de todos los factores de riesgo porque sus enfermedades, como el accidente cerebrovascular o la demencia vascular, tienen los mismos factores de riesgo que los pacientes cardiópatas. O sea que cuando estamos controlando estos factores de riesgo, no solo prevenimos enfermedades cardiovasculares, sino otras enfermedades neurológicas y otras también. Sí. Mónica nos dice que le sube la presión solamente cuando está ansiosa y que cuando se tranquiliza la presión se normaliza. ¿Esto también cae dentro de la hipertensión? Aquí en este caso, la verdad es que uno tendría que... Hay dos posibilidades. Uno, que ella se controle la presión en la casa en forma un poquitito más estricta, o más veces, más bien dicho, por día o por semana, y ver cuál es la tendencia y en situaciones de tranquilidad o en situaciones de estrés. La presión arterial siempre debe ser tomada por lo menos 5 minutos después de estar sentado en forma tranquila. Así que el factor estrés no debería influir tanto. Y si a pesar de eso ve que las presiones están sobre 140-90, podría ser que hubiera una hipertensión de base, y la forma más fácil de saber si es o no hipertensa es con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, lo que también se dice que se llama Holter de presión arterial. Acá nos pregunta Rolando si la apnea de alguna manera es en sí misma un factor de riesgo cardíaco.
La apnea de sueño también se considera factor de riesgo de hipertensión especialmente, y también de hacer eventos graves durante el sueño. Por lo tanto, todas las personas que roncan y que se sabe que tienen apnea, hay que estudiarse, y especialmente la apnea se da en personas que tienen sobrepeso u obesidad, pero también, como les decía antes, en personas hipertensas. Y hay que estudiarlos, sí, hay que estudiarlos. Perfecto. Nos estaban preguntando también respecto de la elevación del colesterol, ¿cuánto incide la alimentación y cuánto pueden incidir otros factores distintos de la alimentación en el colesterol alto? En el colesterol alto, por supuesto que incide la alimentación, pero como la parte genética, como habíamos mencionado antes, si hay antecedentes genéticos de enfermedad coronaria, por ejemplo, o antecedentes genéticos de frentón, de hipercolesterolemia, es porque es un factor genético demasiado importante, y ahí, aunque coma nada de colesterol, va a tener colesterol alto. O al revés, si la persona tiene un colesterol medianamente aceptable y come comida chatarra, por supuesto que va a tener colesterol alto, aunque genéticamente no tuviera la predisposición a tener dislipidemia. Bien, nos pregunta también Antonieta en relación al colesterol, nos dice que tiene el colesterol malo un poco elevado y no toma medicamentos para controlarlo, si está corriendo riesgos. Ahí la respuesta va a depender de la edad que tenga, por un lado, y si tiene otros factores de riesgo. Porque como yo les mostré en un gráfico, en la medida que hubiera más factores de riesgo, la posibilidad de hacer un evento cardiovascular es más alta. Y por otro lado, si los factores de riesgo se van eliminando y nos quedamos solamente con el colesterol alto, ahí probablemente si el LDL está ligeramente aumentado, probablemente tenga que hacer dieta y ejercicio y no tomar medicamento. Acá Pamela nos hace una pregunta un poco distinta. Dice, respecto de la presión baja, si eso representa algún riesgo, la presión demasiado baja. Va a depender un poco de la edad también y de si está con algún fármaco que le baje la presión. Pero si no fuera el caso, que me imagino que no es el caso que esté tomando fármaco, las personas jóvenes tienen una enfermedad que se llama disautonomía y muchas veces tienen presiones bajas que pueden ser riesgosas si se asocian a desmayos o a caídas por la presión baja. En esos casos es súper importante que consulte para que se haga tratamiento. Si no es el caso, si no tiene desmayo, no tiene pérdida de conocimiento no tiene ese problema, la presión baja en realidad no va a ser un factor de riesgo. Perfecto. María Elena nos consulta que ella siempre tuvo presión arterial de 90-60 y ahora que es adulta mayor, esa presión ha aumentado. Si eso es indicación de hipertensión también. No, creo que decía 130. Parece que alcancé a ver que decía 130-80. No, sí. no es hipertensa. No. La presión arterial con los años puede ir aumentando porque las paredes de las arterias se van colocando un poquitito menos flexible, más rígida. Entonces, en forma natural puede aumentar un poco la presión arterial, pero a cualquier edad es hipertensión sobre 140-90, aunque sea adulto mayor igual. Pero 130-80 no es hipertensa. Rubén nos consulta, nos dice que él cada cierto tiempo tiene dolor en el pecho, con un dolor muy fuerte y que se debe sentar y esperar 10 minutos. Tiene 25 años. No sé si le vamos a poder responder a qué se deberá, pero quizá una recomendación de qué hacer, si consultar al médico, una orientación para... Claro. Ahí yo creo que lo va a pasar un poco, hay que estudiarlo obviamente, tiene que ir a verse con un cardiólogo y va a depender de los factores de riesgo que tenga. Si es fumador, aunque tenga 25 años, va a tener riesgo de hacer un evento o de tener un infarto y a lo mejor ese dolor en el pecho está siendo la alarma en el fondo de que tengamos algún problema. Aunque en todo caso a esa edad lo más probable es que no sea enfermedad del corazón, salvo que fume o que use drogas, especialmente la cocaína. Jessica nos hacía una pregunta similar, así que yo creo que podemos asimilar esta respuesta también para Jessica. Consulta Verónica
si el DHA con EPA ayuda en la dislipidemia. ¿Cuál es la dosis óptima? Quizá podríamos hablar un poquito en general de los omega. Del omega. En general el omega 3, la idea es consumirlo con las comidas, especialmente con los pescados grasos, también consumir las grasas saludables, las paltas, aceite de oliva, y en las personas que por razones la que sea no consume esto, sí puede usarse omega 3. O en las personas que tienen problemas de los triglicéridos, por ejemplo, de forma muy importante, también pudiera ser que usáramos omega 3 como fármaco. Perfecto. A ver si vamos con la siguiente pregunta. Mientras tanto, podríamos hablar también un poquito más de la diabetes, que no siempre se asimila como una enfermedad metabólica del azúcar y no tanto a la diabetes como factor de riesgo cardiovascular. Ya, claro, yo había mencionado que la diabetes en realidad es el peor de los factores de riesgo. Antiguamente incluso se decía que es un equivalente coronario y en la actualidad se está diciendo que es una enfermedad cardiometabólica. O sea, en el fondo se le da el énfasis a que la diabetes puede tener, de partida la diabetes, bueno, igual que otras enfermedades también, pero la diabetes especialmente, la principal causa de muerte son los infartos. ¿Ya? Entonces, el paciente que tenga diabetes tiene que ser súper estricto. Los diabetólogos, en general, ven a los pacientes diabéticos en conjunto con los cardiólogos, porque generalmente se necesita hacer varios estudios cardiológicos en estos pacientes, justamente por la posibilidad de que hagan eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. ¿Y en qué casos se recomienda entonces hacer controles de diabetes o desde cuándo para no llegar tarde en este diagnóstico tal como veíamos en la exposición? Para el control de glicemia, como un chequeo general con insulina basal para saber si hay resistencia a la insulina, desde los 20 años la recomendación de la OMS. Por supuesto que a esa edad, si está todo normal, van a poder pasar 5 años más antes de hacer un nuevo control. Y si es una persona que por primera vez se está chequeando y tiene 40 años o 45 años, tiene que hacer un poquitito más completo el chequeo para saber si hay prediabetes o hay resistencia a la insulina o hay intolerancia a la glucosa, o sea, una prediabetes. Y si ya tiene diabetes, bueno, con mayor razón hay que hacer todos los estudios que correspondan para saber evaluar qué riesgo tiene ese paciente. Y según el riesgo que tenga, por ejemplo, se es mucho más estricto en los niveles de colesterol que tiene que tener ese paciente cuando se trate la dislipidemia. Por dar un ejemplo, un paciente que es diabético y que ya ha tenido un infarto y que por lo tanto tiene una insuficiencia cardíaca, o sea, es de muy alto riesgo, el colesterol LDL, en ese paciente la meta, el objetivo es llegar a valores muy bajos, menos de 55 miligramos por ciento. En condiciones basales, en condiciones normales, una persona que no es diabética, a lo mejor con 130 nos vamos a quedar más o menos tranquilos. Idealmente el valor es 100. Perfecto. Bueno, vamos con una última pregunta. Dinia nos pregunta si tomar fitosteroles es recomendable para personas con antecedentes cardíacos. En general yo no lo recomiendo y creo que con las otras terapias que mencionamos es suficiente. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora Barquín, por la exposición, también por responder las preguntas de los asistentes. Hemos entonces repasado las enfermedades cardiovasculares, hemos visto también que los tratamientos o los objetivos son individuales, dependiendo de cuáles son los factores de riesgo. Cada persona va a tener un objetivo fijado por el médico. Les agradecemos muchísimo la asistencia, los invitamos a evaluar esta actividad respondiendo a la pregunta que aparece ahora en su pantalla. Así que gracias nuevamente a la doctora, a la Clínica Indisa también, y pronto vamos a tener nuevas actividades dentro del programa Colesterol, así que los invitamos a estar también muy atentos a su correo electrónico a través del cual les va a llegar la invitación para nuestra próxima actividad.